Escúchame, por favor, no tengo mucho tiempo. Sé que es un absurdo, sé que parece una locura, pero soy yo. Bueno, soy tú, y ya pasé por esto. Lo intenté, de verdad, intenté avisarte, pero nunca me escuchas. Haz exactamente lo que te diga, ¿vale? ¡Exactamente! No mires. Si miras, te encuentra. ¡Siempre lo hace! Yo lo miré y me arrancó de mi habitación. Por eso estoy aquí. Andrés, escucha, te quedan segundos. No respires fuerte, no te muevas y sobre todo, no mires atrás, no te gires, no mires. Esto no es real, esto no es real. Dime, ¿y tú? ¿De qué tienes miedo? Es para ti, así que recuerda, no mires. Quizá no te pase algo así, pero conoces esa sensación, ese golpe en el pecho cuando ni siquiera sabes qué está pasando, esa tensión que nace sola y aprieta sin avisar. Hay noches en las que te despiertas sin razón, miras a tu alrededor como buscando algo que no sabes nombrar y aún así nada se calma. Lo llevas contigo incluso en días normales, en el trabajo, en mitad de una conversación, cuando por fuera sonríes, pero por dentro algo tiembla. Tus manos lo saben antes que tú, se tensan, se aferran, como si quisieran sujetar el mundo para que no se caiga. A veces miras alrededor, como si algo fuera a pasar, como si el peligro estuviera escondido entre las esquinas. Aunque no haya nada, tu cuerpo no siempre lo cree. A veces lo llamas ansiedad, a veces dices que son nervios o que estás cansado, pero sabes que es más profundo que eso y te quedas quieto sin saber qué hacer con él. Por eso estás aquí, porque entenderlo es la única forma de dejar de escapar del miedo. Hola, soy Andrés Robles, enfermero especialista en salud mental y hoy quiero hablarte de los miedos, de las fobias y de esas angustias que aparecen a veces sin que podamos evitarlo. El miedo no es un error, es un mecanismo antiguo que lleva contigo mucho antes de que incluso aparecieran las palabras. El miedo es uno de los sistemas biológicos más antiguos que existen. Surgió para eso mismo, para mantenerte vivo. Cuando nuestros antepasados escuchaban un crujido en la oscuridad, su cerebro no tenía tiempo de pensar, tenía que reaccionar. Según la neurociencia evolutiva, el miedo prepara al cuerpo para 3 posibles respuestas: atacar, huir o quedarte congelado. Este tipo de respuestas existe en miles de especies. No es algo meramente humano, es universal. El neurocientífico Josep Ledoux demostró que el miedo nace en lo profundo del cerebro, en una estructura llamada amígdala. La amígdala puede activarse antes de que te des cuenta de lo que está pasando. Percibe una amenaza en milisegundos. Por eso, a veces sientes miedo sin un motivo aparente, ya que tu cuerpo se está preparando para un terror que quizá solamente existe en tu cabeza. Aaron Beck, el padre de la terapia cognitiva, descubrió algo clave, que tu mente puede exagerar el peligro. Nuestro cerebro a veces sobredimensiona el problema y ve un depredador donde solamente hay un pensamiento o quizá una emoción. El miedo puede ser tan intenso que afecta al cuerpo de formas extremas. El fisiólogo Walter Cannon estudió un fenómeno llamado muerte por terror. Personas que creyéndose condenadas o malditas entraban en un estado de pánico tan severo que terminaban en un colapso fisiológico real, sin lesiones, sin veneno, solo miedo. El cuerpo puede derrumbarse ante una emoción que cree imposible de soportar.
porque el miedo no aparece de golpe, tiene sus fases. Primero llega la anticipación, tu mente imagina lo peor. Después, la alarma, tu amígdala se activa. Luego la reacción física, tu corazón se acelera, tus pupilas se dilatan, tu cuerpo se tensa. Después llega la evitación, intentas escapar, evitar, mirar a otro lado y cuando todo baja, aparece el agotamiento emocional. Y aunque cada persona tiene sus propias historias, todos compartimos los mismos terrores primarios. El miedo a la muerte, el miedo más primitivo, el miedo al abandono, quedarnos solos, no ser amados, el miedo al fracaso, no sentirnos suficientes, el miedo a lo desconocido, aquello que no controlamos, y el miedo a perder el control, uno de los más comunes en nuestra época. Pero detrás de cada miedo hay un recuerdo, una historia, una emoción que viene mucho más atrás de lo que crees. Y cuando descubres su origen, empieza la liberación. Así que entender esa historia es el primer paso para la sanación. El miedo no aparece de la nada, siempre tiene un origen. Y la ciencia nos dice que 4 son los motivos de donde surge el miedo. Primer origen, una experiencia pasada, condicionamiento. El miedo puede formarse por una experiencia concreta que tu cerebro asoció al peligro. Esto se llama condicionamiento. Si te mordió un perro, si sufriste un ahogo, si tuviste un accidente o quizá un susto muy fuerte, tu amígdala registra ese estímulo como si fuera un peligro, aunque solamente lo hayas vivido una sola vez. El cerebro aprende muy rápido lo que cree que puede hacerte daño. Segundo origen, aprendizaje por observación, miedo aprendido socialmente. Muchos de nuestros miedos no los vivimos nosotros, los hemos aprendido viendo a otros. Para entender esto, quiero contarte una historia muy conocida, la de los monos, los plátanos y la escalera. Esta historia nunca fue un experimento real, aunque se hizo muy viral, pero explica muy bien algo que sí que es totalmente científico. Cuenta la historia que en una jaula había 5 monos, una escalera y unos plátanos arriba. Cada vez que uno de esos monos intentaba subir, los demás recibían un chorro de agua helada. Muy pronto, todos aprendieron que subir era peligroso, no por el castigo en sí, sino por el miedo a que los demás sufrieran. Después, según la historia, fueron sustituyendo uno a uno cada uno de los monos que había en la jaula y metiendo nuevos monos. Estos nuevos monos jamás habían estado sometidos al chorro de agua fría. Aún así, habían aprendido, debido al miedo social de los demás, a no subir nunca las escaleras, ya que pensaban que algo horrible podía pasar. Y lo curioso es que ninguno sabía por qué, solamente repetían el patrón de miedo que ya estaba establecido socialmente. Y aunque esta historia jamás ocurrió, sí que explica un fenómeno que sí que existe. El psicólogo Albert Bandura lo demostró. Aprendemos observando. Si creciste viendo ansiedad, miedo, exageración del peligro o evitación, tu cerebro pudo copiar esos patrones sin que te pasara nada real. El miedo se contagia y muchas veces lo heredamos sin darnos cuenta. Tercer origen, predisposición biológica y genética. Hay personas cuya amígdala es más sensible por naturaleza, su sistema nervioso reacciona más rápido y más fuerte. Y esto no es psicológico, es biológico. Algunas fobias y ansiedades tienen un componente hereditario. Si tu familia es muy sensible al miedo, puede ser que tú también lo seas. Cuarto origen, estrés y estado actual del sistema nervioso. A veces, el miedo no viene de algo del pasado, sino justamente de nuestro presente. Cuando duermes mal, estás muy quemado o tu vida cambia continuamente, tu sistema nervioso entra en modo de hiperalerta. Y cualquier cosa puede parecer una amenaza. Y ahora, la gran pregunta, ¿cómo descubro cuál es el origen de mi miedo? Pues hay una forma clara y metódica de averiguarlo. Primero, pregúntate cuándo apareció por primera vez. La primera aparición suele revelar la raíz. Segundo, pregúntate si hubo un suceso que lo desencadenó. ¿Hubo un abandono, una pérdida, una discusión, algún accidente? Tercero, observa si lo has aprendido. ¿Alguien cercano tenía ese miedo? ¿Lo veías en casa? ¿Había nervios, ansiedad, sobreprotección? Cuarto, evalúa tu estado actual. A veces el problema no es el miedo, sino el nivel de estrés
actual. Quinto, identifica el patrón. ¿Cuándo aparece? ¿En qué situaciones? ¿Con qué intensidad? Y ese patrón revelará el origen de tu miedo. Y lo mejor de todo es que el miedo se puede desaprender. Del mismo modo que un día apareció, también puedes gestionar para transformarlo. Primera herramienta, reconocer el miedo sin juzgarlo. Regulación emocional. El primer paso no es luchar contra él, es reconocerlo. Cuando dices, esto es miedo, esto es ansiedad, mi cuerpo se está activando, tu sistema emocional baja un punto. Segunda herramienta, exposición gradual, método más efectivo para superar fobias. El miedo se mantiene porque lo evitamos. Cada vez que huyes, tu cerebro interpreta, tenía razón, esto era peligroso. La exposición gradual hace justamente lo contrario, le demuestra que estás a salvo. No se trata de forzarte, se trata de ir avanzando pequeños pasos de forma manejable y repetida. Y el cerebro aprende que algo no es peligroso precisamente cuando no ocurre nada. Tercera herramienta, reeducar los pensamientos, terapia cognitiva. Muchos miedos no vienen de lo que pasa, sino de lo que imaginas que va a pasar. Por eso es útil preguntarte, ¿qué pruebas tengo de que ocurra realmente esto? ¿O estaré confundiendo posibilidad con probabilidad? Cuarta herramienta, regular el cuerpo para calmar la mente, sistema nervioso. El miedo se siente en el cuerpo, respiración corta, músculos tensos, corazón acelerado. Si regulas eso, tu mente también se calmará. Respirar más lento, alargar la exhalación, poner los pies en el suelo, dejar los hombros relajados, son señales directas de que no hay peligro. Quinta herramienta, exposición a las sensaciones internas, útil en ataques de pánico. Cuando lo que temes no es el mundo, sino tus propias sensaciones, el trabajo es diferente. Se trata de recrear esos síntomas de forma controlada, hiperventilar unos segundos, mover la cabeza, tensar el cuerpo. Así aprendes que esas sensaciones no son peligrosas, simplemente son desagradables. Sexta herramienta, bajar el nivel de estrés general, modelo del sistema nervioso. Cuando estás agotado, el miedo se multiplica. Séptima herramienta, revisar la historia que hay detrás, integración emocional. Si tu miedo viene de una experiencia pasada, necesita ser atendido. El cerebro integra lo que puedes poner en palabras, lo que puedes mirar sin huir. Revisar lo que ocurrió desde otra perspectiva reduce su poder sobre ti. Cuando entiendes el miedo, cuando reconoces de dónde viene y cómo se activa, deja de ser un monstruo en la oscuridad que te persigue y empieza a ser algo que puedes acompañar. Porque el miedo no es una condena, es solo una señal, una reacción que en su día intentó protegerte, aunque hoy a veces se equivoque. Y ahí está precisamente el punto clave. No se trata de eliminar el miedo, sino de que tomes el mando. Eres mucho más que tus miedos, eres quien respira, quien piensa, quien decide, eres quien sigue adelante, incluso cuando todo tiembla. Y eso ya es una valentía. Si hay algo que quiero que te lleves hoy es esto: el miedo no define tu vida, tu respuesta sí. Puedes aprender a acompañarlo, a regularlo, a transformarlo. Es un camino y tú ya lo has comenzado. Si este vídeo te ha ayudado, dale like, activa la campanita y suscríbete al canal. No lo guardes solo para ti y compártelo también con otras personas que quieran aprender de dónde vienen sus miedos y a sanarlos. Y recuerda, si algo te horroriza, no tengas miedo a mirar, como te dije al comienzo de este vídeo. Solo mirando aquello que temes podrás aprender a mirar con serenidad y calma dentro de ti y descubrir la belleza que siempre había estado ahí. Sé feliz. Nos vemos.